is this? What's going on here? Si queremos repasar la historia del survival horror, tenemos que tener claras sus fases. En el anterior vídeo vimos los primeros años, repasando los juegos más relevantes desde principios de los 80 hasta el 96, con el lanzamiento de Resident Evil 1. En ese vídeo también repasamos qué es un survival horror y qué características tiene que tener supuestamente un videojuego para ser considerado de este género. Por eso os recomiendo que si aún no habéis visto ese vídeo, que le echéis un ojo antes de seguir con este. Y es que ya vimos como, sin darse cuenta, los desarrolladores que trabajaron en la época de los 80 y principios de los 90 irían formando poco a poco las bases de lo que hoy en día sería uno de los géneros más aclamados de todo el mundo. Resident Evil 1, basándose en mecánicas de varios juegos de terror a lo largo de los años, consiguió establecer unas bases para este género que autodenominó survival horror y que inspiró a muchos desarrolladores a hacer obras similares. Quizás es nostalgia o quizás es verdad, pero en este vídeo se va a contemplar la época que va desde el 96 hasta el 2005, antes del lanzamiento de Resident Evil 4. Y he comentado lo de la nostalgia porque a esta época se le conoce como la Edad Dorada. ¿Qué creéis? ¿Será así? Pues si queréis saberlo, os invito a continuar con el vídeo. Empezamos. Como ya sabéis, el éxito de Resident Evil fue lo que desencadenó la ola del survival horror, pero curiosamente, apenas unos meses después de su lanzamiento, ya veríamos el primer juego supuestamente inspirado por el título de Capcom. Y digo supuestamente porque perfectamente podría haberse basado en Alone in the Dark, o mejor, Dr. Hauser, ya que el equipo de desarrollo es el mismo y hay gente que dice que es una secuela espiritual. Pero como en este canal somos Resident Evil fanboys, entonces diremos que se inspiró en Resident Evil y ya está. La cuestión es que estoy hablando de Overblood, juego publicado por Electronic Arts y desarrollado por la ya extinta Rebel Hill Soft. Este juego estaba más enfocado en los puzzles, de hecho se podía cambiar la cámara de tercera a primera persona para solucionar unos cuantos, aunque evidentemente también había partes de combate o de tensión. El juego seguiría la aventura de Rush Kersey, aunque no solo controlaríamos a este personaje, ya que para resolver algunos puzzles también sería necesario controlar a Millie Ashray, una mujer que se encuentra por ahí, y al robot Pipo. Voy contigo, Pipo. Pipo, 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 pipo. A Overblood se le reconoce ser el primer survival horror con entornos 100% en 3 dimensiones, pero aunque algunas mecánicas como el cambio de personaje fueron aclamadas, lo cierto es que en general no gustó a la crítica y cuenta con notas bastante mediocres. Lo tacharon de lento, aburrido e incapaz de generar tensión, por lo que podemos decir que el primer intento de seguir con el género tras Resident Evil 1 fue un fracaso. Si ya os está decepcionando, esperad sentaos porque ahora viene otro juego que fue un fracaso. Estoy hablando de The Note, un survival horror en primera persona publicado en 1997 por Sunsoft y siendo el primer juego desarrollado por NK System. Como veis, a nivel estético es bastante más parecido a Resident Evil, incluso diría que sus personajes recuerdan un poco a los del primer Silent Hill. A nivel mecánico sí que es muy similar al juego de Capcom, solo que cambiando los fondos pre-renderizados y la cámara fija con escenarios en 3 dimensiones, una cámara en primera persona y la mierda esta que hace el protagonista con los ojos. Lo curioso es que en el juego hay una tienda donde se puede comprar munición, curioso añadido la verdad. Lo cierto es que si las notas de Overblood fueron mediocres, las de The Note son espantosas. Criticaron prácticamente todo, gameplay, gráficos, ritmo, solo reconocían la buena ambientación, la historia y los personajes, aunque por aquel entonces no era suficiente para hacer un buen juego. Pero tranquilos que ya llega Atlus para publicar otro juego con recepción mediocre. Aunque a su favor diré que con el tiempo ha recibido un estatus de culto. Lo llamaremos efecto Persona 5. La cuestión, que me voy por las ramas, es que estoy hablando de Hell Knight o Dark Messiah si os gusta el hentai. Este juego fue desarrollado en 1998 por Atlus y desarrollado por The No Eiso Seisakusho, que hizo el port de Shin Megami Tensei de la Play 1. A nivel de mecánicas es bastante interesante. Nuevamente es en primera persona y con fondos en 3D, pero en este caso no habría combate como tal, sino la capacidad de correr muy rápido, aunque había que tener cuidado, ya que el protagonista se podía quedar exhausto, y es que la única manera de enfrentarse a los enemigos era huir de ellos, ya que el juego estaba más enfocado a los puzzles y a la narrativa. Nos encontraríamos a varios personajes con los que podríamos elegir a uno de ellos como compañero, que no solo ayudaría a lidiar con los enemigos, es que dependiendo de nuestras acciones y nuestra elección de compañero veríamos un final u otro. Lo cierto es que a nivel de suspense y terror no está nada mal. El juego presenta una Tokio repleta de túneles subterráneos y con un tinte postapocalíptico muy reconocible en los Shin Megami Tensei, aunque no tenga nada que ver con esta saga. El protagonista deberá escapar de una misteriosa secta que planea capturarlo, aunque para variar no sabríamos exactamente por qué, siendo uno de los objetivos del juego descubrirlo. Como se ha avanzado antes, el juego contó con críticas bastante mediocres. Yo lo veo un poco como el típico juego adelantado a su tiempo, que la prensa de aquel momento no supo entender, ya que había gente que se quejaba por ser demasiado aterrador, manda huevos. Hoy en día hay un pequeño movimiento de la comunidad que pide la vuelta de la saga, ya sea en formato de remake, secuela o hasta un simple port.
Pero ahora viene parte de lo bueno. Curiosamente, el siguiente juego que seguiría la estela de Resident Evil sería su secuela, Resident Evil 2. Ya todos sabéis lo complicado que fue el desarrollo, aunque si por si acaso no lo conocéis, os dejo aquí mi vídeo dedicado a esta entrega. La cosa es que Resident Evil 2, aparte de ser un juegazo, también fue un éxito rotundo. Curioso, porque todos los intentos de replicar el éxito de la franquicia de zombies de Capcom habían acabado fracasando, excepto el de su propia secuela. Casi parecía que solo Resident Evil estaba destinado a llevar el survival horror a nuestras casas, porque hasta Alone in the Dark llevaba parada desde 1994. Pero lo cierto es que no es así, porque Resident Evil 2 no fue el único survival horror del 98 y tampoco fue el único que no fue un fracaso, ya que ese mismo año salió Parasite Eve, un juego desarrollado y publicado por Squaresoft, siendo una especie de híbrido entre Resident Evil y Final Fantasy, y del cual me reservo de hablar demasiado, ya que seguramente acabe recibiendo su propio vídeo. Parasite Eve tuvo una recepción bastante positiva, incluso demasiado buena para los estándares del género. De hecho, su secuela no esperó ni un año en ver la luz, aunque esta estaba mucho más enfocada en la acción. Pero ahora pasamos a un buen año, 1999, Galerians, desarrollado por Polygon Magic y distribuido por Asci Corporation. Es un juego de terror cyberpunk donde el protagonista es Rion, otro protagonista que despierta amnésico, esta vez en un hospital. La misión de Rion será escapar del hospital y encontrar a una chica que le pide ayuda en sueños. Galerians es un juego mucho más basado en Resident Evil que los primeros que hemos visto, obviando Resident Evil 2. Simplemente le da unos toques de RPG, aunque nada que ver con lo de Parasite Eve, y sustituye las armas por los poderes psíquicos de Rion, además de darle mucha importancia a las drogas que se chuta este. Fue otro título con notas bastante buenas, aunque quizás está más olvidado que Parasite Eve, sí que es considerado hoy en día como un juego de culto, y también se pide su retorno en forma de remake o al menos como un port para el PS Plus Premium. Otro juego lanzado en 1999 fue Blue Stinger, desarrollado por Climax Graphics y publicado por Sega para la Dreamcast. Como veis, gráficamente estaba a otro nivel, los escenarios completamente en 3D se veían mejor que nunca para un juego de este estilo, y lo cierto es que también recibió buenas críticas, aunque este sí que es un juego más olvidado. Pero el que no lo es tanto y también salió en el 99 es Dino Crisis, desarrollado y publicado por Capcom y dirigido por Shinji Mikami, padre de la saga Resident Evil. De Dino Crisis también quiero hacer un vídeo aparte, pero sí que os diré que Capcom intentó replicar el éxito de Resident Evil con una saga basada en dinosaurios, y aunque no lo consiguió del todo, lo cierto es que Dino Crisis 1 tuvo unas calificaciones buenísimas, y vendió lo suficiente como para sacar varias secuelas. Parece que el 99 es el año de los survival horrors. También salió Resident Evil 3, que fue un paso más allá en la acción y que por supuesto ya hay vídeo en el canal, pero si todo esto os parece poco, hay que hablar de un juego que salió a principios del 99 e hizo historia, la apuesta de Konami para meterse de lleno en este género, Silent Hill. De Silent Hill habrá vídeos en un futuro 100%, pero este juego cabe destacarlo entre el resto, no solo por sus virtudes individuales, siendo un juego aterrador como pocos, increíblemente diseñado y con una historia atrapante. Es que fue el inicio de una saga importantísima para el género, y que abrió la puerta a un nuevo tipo de terror, más atmosférico, más psicológico, alejado de la acción tan desenfrenada o del terror tan gráfico y violento de no solo Resident Evil, sino de los juegos que intentaron imitarle. El Team Silent mezcló las mecánicas del survival horror con un terror muy distinto a lo que estábamos acostumbrados, un terror a lo desconocido, a lo que hay alrededor, a nosotros mismos. Es increíble el giro que a Silent Hill le dio al género. A partir de aquí, el título de Edad Dorada ya empieza a justificarse, porque su secuela, que fue tan o más importante, no tardaría más de 2 años en llegar, pero mejor no nos adelantemos. En el 2000 salió Resident Evil Survivor y Code Veronica. Evidentemente hay vídeos de ambos juegos en el canal y poco más. La verdad es que no fue hasta el 2001 hasta que se estrenó Fatal Frame o Project Zero si lleváis One Piece al día. Y es que este fue el comienzo de una nueva saga de survival horror desarrollada y publicada por Tecmo, que nunca ha sido muy popular en ventas, pero que todo el mundo reconoce por su original mecánica de capturar a los fantasmas usando una cámara. Y aunque las ventas no acompañen, casi siempre han tenido buena recepción en crítica. Pero el culmen de la Edad Dorada también se dio en 2001 y fue con Silent Hill 2, y no lo digo yo, lo dijo IGN en su momento. Lo que yo a día de hoy no entiendo es cómo se pasó de esto a esto en apenas 2 años, es increíble. La cuestión es que Silent Hill 2 le dio un grado de seriedad y madurez al género que nunca antes había visto. Es un juego que parte de las bases del primer juego, pero que aprovecha para meterse en la cabeza y explorar los traumas del protagonista, James Sunderland. Silent Hill 2 no es una secuela que continúe la historia donde lo dejó el primer juego. Aprovecha el mundo que tiene entre manos para hacer una obra aterradora, introspectiva
introspectiva y perturbadora como nunca antes había visto. Y es que a partir de aquí llegaron el resto de joyas. En 2002 salió el juego de The Thing, desarrollado por Computer Artworks y publicado por Vivendi, siendo una secuela bastante digna de la película del 82 y que encima cosechó buenas críticas. También en 2002 salió Clock Tower 3, que hizo que la saga dejara el point and click para centrarse en un survival horror más convencional, y es que esta entrega iba a ser desarrollada y publicada por la misma Capcom, que por cierto también sacó en 2003 y 2004 las dos entregas de Outbreak, llevando la saga Resident Evil al mundo online. Vídeo en la parte de arriba. Pero la saga Silent Hill no se quedaba atrás, ya que la tercera entrega sería estrenada en el 2003 también, y la cuarta en el 2004. Encima, Sony contrató al director de la primera entrega, Keiichiro Toyama, para hacer un survival horror bastante decente, exclusivo para PlayStation 2, Forbidden Siren, juego desarrollado por Japan Studio, en paz descanse, y publicado por Sony en el 2004. Me estoy dejando algún que otro juego más: Doom 3 en el 2004, desarrollado y publicado por ID Software, Alone in the Dark The New Nightmare, que fue una vuelta bastante exitosa de la saga de Infogrames publicada por estos y estrenada en el 2001. En definitiva, en esta época el género survival horror ya estaba completamente consolidado como uno más. Silent Hill ayudó a dar el golpe en la mesa que faltaba cuando parecía que este tipo de juegos solo podían funcionar si copiaban a Resident Evil. Lo que viene a continuación sería la época de transformación y ya después vendría la época actual, que yo la llamaría de retroceso. El siguiente vídeo va a ser solo sobre esta época de transformación, que se llama así por los cambios que sufrió el género tras el lanzamiento de Resident Evil 4. Pero bueno, como siempre, muchas gracias por pasaros y también como siempre os invito a que me sigáis en Twitter y en la plataforma de directos y así pues nos mantenemos en contacto. Bueno, un abrazo. La verdad es que a pesar de estar en su mejor momento, por la cantidad de juegazos y sagas que habían, solo hizo falta un juegazo sí, pero solo uno, para cambiar el rumbo de todo el género e inaugurar así una nueva fase en la historia de este tipo de videojuegos. Así que muchas gracias Resident Evil 4 por el siguiente vídeo de Historia del género Survival Horror. ¡Músculos!